muchas sensaciones, un batiburrillo, qué habrá pasado, qué no habrá pasado, qué habrá sido, qué no habrá sido, y me acuerdo de eso, ¿no? Llamar a casa, esas llamadas de 5 minutos porque no te permiten más, pues fue eso, ¿no? Llamar a casa y, bueno, mamá, ¿qué ha pasado? Y la mamá, pues eso, ¿no? Llorando, me dijo, siéntate. Y yo, sí, pues en esta cabina difícilmente me va a poder sentar. Bueno, pues cuéntame. Y entonces me dijo, pues eso, ¿no? Lo que había sucedido, el accidente que habrían sufrido tanto Carmele como José Luis, a la que iban a visitar a Ekain, que tenían un bis especial por la muerte de la abuela de Ekain. Y bueno, pues ahí empezó un revoltijo de sensaciones y de malas leches, bueno, ¿no? En ciertas maneras incluso irracionalidades que fueron difíciles de digerir, por lo menos esas primeras horas, ¿no? Esas primeras horas, esos primeros días, que todavía me acuerdo que, pues eso, ¿no? Pues como ejemplo de todo aquello, pues no hice más que, después de llamar a la mamá, después de hablar con la mamá se me echó a llorar. Me eché a llorar yo, evidentemente, y subir a Celda, ¿no? A Celda otra vez encerrada, y pues no me salió otra cosa que coger y sacar todas las fotos que tenía y sacar todas las fotos en las que aparecía Carmele, ¿no? Y pues en el pequeño corcho que teníamos en la celda, pues no se me ocurrió otra cosa que coger y poner todas las fotos de Carmele, ¿no? Era el momento, era lo que necesitaba, era lo que me pedía el cuerpo, lo que me pedía la cabeza, porque no podía estar cerca de otra manera, y era mi manera de tener a Carmele presente en ese momento, ¿no? Fue muy duro, pero tampoco era la primera experiencia que tenía con el tema, porque a las 2 semanas de haber sido encarcelada, 2 semanas después de haber sufrido 4 días de durísimo trato en comisaría, pues sucedió también la muerte por la dispersión de Sara Fernández en 2003, ¿no? Entonces, yo también conocía a Sara Fernández, también tenía un vínculo especial con Sara, y a ese punto pues también fue otro varapalo. Pero lo de Carmele, sobre todo, pues porque Ekain era de la cuadrilla y yo no hacía más que todo el rato irme a cómo estará Ekain, qué estará viviendo Ekain, dónde estará, porque ya era consciente de que ¿no? Los hechos pues iban a conllevar el traslado de Ekain a Iruña, y entonces no hacía más que preocuparme por Ekain, ¿no? Una sensación, una desazón, un batiburrillo interno de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y sobre todo una impotencia grandísima, ¿no? Pues porque al final pues es el peligro al que muchos familiares se arriesgan todos los fines de semana, y un poco pues lo que viene a acaecer o a todavía hacer más grande pues el tema de tus vivencias en la cárcel, ¿no? Dentro de la cárcel. Porque es innegable que todos los fines de semana, cada vez que alguien iba de visita, es imposible que estés tranquilo hasta que no los ves entrando al locutorio, no ves que están bien. Ellos y ellas mismas te dicen, no, estamos bien, el viaje lo hemos hecho bien, hemos hecho todo de lujo, o bueno, nos ha pasado no sé qué, pero bueno, estamos aquí. Y lo mismo que después de hacer la visita, vuelven a casa, y hasta que sabes que han llegado a casa, ¿no? Y esa preocupación, esa desazón, ¿no? De habrán llegado, no habrán llegado, qué habrá pasado, sí, bien, no, mal, dónde estarán, ¿no? Y al final, pues aparte de esa preocupación que te crea, pues un poco también la historia esa de que te haces responsable o te hacen responsable, ¿no? Al final, de todas esas cosas, de todas esas vivencias, ¿no? Yo me acuerdo en comisaría, por ejemplo, había un policía especialmente que no hacía más que decirme, pues eso, ¿no? Y tú eres consciente de a qué vas a someter a tu familia. Tú eres consciente de que por tu culpa van a tener que hacer kilómetros. Tú eres consciente de que por tu culpa, ¿no? Pues un poco todo el ron ese continuo. Y a la vez también, pues en la cárcel, el papel que a ese punto juegan también, ¿no? Los funcionarios o los carceleros, de decirte, ¿no? Pues, ¿ves? Es que si habría sido bueno, si habría sido buena, pues estas cosas no pasarían, ¿no? Y tu familia no tendría que hacer todo esto. Realmente mi relación con la dispersión es mucho más periférica, digamos, ¿no? Al fin y al cabo, tener a un amigo en la cárcel evidentemente no es lo mismo que haber estado uno mismo o tener a un familiar. Pero yo creo que si acaso puede ser interesante mi aportación en este tema es en el hecho de que yo vivo en Madrid y bueno, se da la curiosidad de que yo
en este momento soy el que menos problema tiene para visitar a Asier, porque la familia tiene que recorrer 500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, y yo solamente tengo que tomar un tren desde mi casa relativamente cercano, es 1 hora de viaje. Luego tampoco hay un servicio público que lleve hasta la cárcel, con lo cual si no consigues que nadie te lleve, te cuesta 20 y tantos euros la ida en el taxi, otros 20 y tantos la vuelta. Pero vamos, son minucias o menudencias en comparación con lo que sufren otras personas, ¿no? Lo mío es... Pero a mí lo que me interesa, o en lo que yo creo que, no sé si mi vivencia puede ser, si acaso, interesante por algún lado, es en tanto cómo es percibida el tema de la dispersión por aquellas personas que no tienen ningún tipo de afección hacia el tema. Es decir, yo en Madrid, cuando comento que tengo un amigo preso y lo que tiene que soportar su familia, o hablo del tema en general, lo que me encuentro es, incluso entre las personas que en teoría yo en un principio pensaría, ¿no?, que son más proclives a entender o a solidarizarse con las injusticias ajenas, lo que encuentro es no una indiferencia, porque no es indiferencia la palabra, sino yo lo resumiría como una incapacidad para la compasión por falta de datos. Es muy difícil que haya un colchón empático y uno pueda sentir rabia hacia una injusticia X si no se le informa sobre esa injusticia. Y como siempre nos encontramos con el tema de que no se habla de la dispersión, que si se habla como de un tema en general, ¿no? Entonces en el resto del Estado, y en Euskal Herria, bueno, también, ¿no? Pero yo hablo de lo que vivo en Madrid. Yo vivo con mucha frustración el hecho de que un tema que afecta a casi medio millar de presos en este momento, presas y presos, con lo cual yo no sé cuántas personas afectarán, entre familiares, amigos, conocidos. En este pueblo pequeño es un problema, a mí me parece que es un problema de primer orden, a nivel del Estado. Y me frustra mucho o me produce mucha rabia que ni siquiera los medios de izquierdas que en Madrid informan sobre política desde un punto de vista alternativo se preocupen realmente por la dispersión, y eso me hace sentirme muy solo. Y bueno, por intentar dar una lectura positiva, me gustaría que se pensara a ver cómo se puede romper ese cerco, porque creo que es muy importante que la opinión pública española también, de alguna manera y en algún momento, de una puñetera vez, conozca y pueda escuchar algún testimonio que le lleve a sentir la compasión que sentiría, porque las personas son personas, y ante el sufrimiento ajeno yo creo que la compasión es lo normal, por lo menos en las personas normales también. Y bueno, me gustaría explorar cómo se puede romper ese cerco, que me imagino que tiene que ver, por un lado, con la política y, por otro lado, con la información y con el periodismo. A mí me resulta muy difícil a veces separar mi vivencia de expresa de la de familiar, que además que van muy unidas, pero con un breve intervalo de tiempo en medio. Son ya más de 7 años los que llevo trabajando con familiares, y han sido momentos muy duros los que nos han tocado vivir. Me tocó vivir también, trabajando para Etxea, la muerte de Sara Fernández. Justamente en un año y 3 días moría Carmele. Me tocó vivir también dentro de Etxea la muerte de Ángel Berrueta. Y cada fin de semana nos toca esos intercambios de teléfono, esos WhatsApp urgentes de accidente, que nunca sabemos hasta dónde van a llegar, si solamente ha sido un golpe en el parachoques o si hay gente en el hospital, como el último accidente, el de Jone Artola, además muy conocida por ser una de las portavoces de la asociación. Yo quería en parte contestar a Aitor con lo que ha dicho de la información. Las funciones de Etxea son muy claras, son muy sencillas, son dar información, testimonio y denuncia.
de las vulneraciones de derechos que ocurren hacia nuestros familiares encarcelados en el exilio y las nuestras propias, entendiendo que la dispersión no es solamente el alejamiento de los presos, sino un marco muy determinado que permite muchas vulneraciones de derechos. Una de ellas es el alejamiento y todo lo que ello conlleva. Dentro de estas dentro de estas funciones que parecen tan sencillas, lo primero que nos encontramos es efectivamente el cerco informativo. El no poder romper esa especie de boicot para que no se sepa, para que no se conozca. Es muy difícil traspasar las fronteras de lo que se cuece entre familiares ya en el propio Euskal Herria, mucho más en cualquier parte del Estado español. Algo menos, curiosamente, en Europa o América Latina. Es más fácil que en Europa tengan conciencia de lo que supone la dispersión. Y ahora mismo, pues bueno, las redes sociales, Internet permiten un intercambio de información muy fluido que va a nuestro favor. También quería comentar algo de lo que ha hecho Ikerne. Cuando has comentado que en comisaría te decían, ¿te das cuenta de lo que les vas a someter? En ese aspecto yo creo que no es la primera vez que notas una especie de conformidad con que la dispersión viene por lo que los presos han hecho. La dispersión nunca será culpa de los presos. Los presos, como cualquier persona que está en libertad, son dueños de todos sus derechos. Y los derechos ni se dan, ni se venden, ni se manejan al antojo de nadie, ni mucho menos están sujetos a intercambios ni a compensaciones. Los únicos culpables de todos los efectos y de todas las consecuencias de la dispersión son los gobiernos que la manejan y las fuerzas políticas que también la manejan o la consienten y además la apoyan. Los presos nunca y los familiares jamás. Una cosa fija y clara que tiene Podemos es la defensa a rajatabla de los derechos humanos. Y se podría pensar que por vivir en un Estado de Derecho del primer mundo, el resto de partidos podrían decir, sí, claro, España firmó el Tratado de los Derechos Humanos y estamos de acuerdo en lo que él se dice. Pero en el Tratado de los Derechos Humanos, como bien has dicho tú, dice que todas las personas son iguales ante la ley y que no se puede hacer excepciones. Y sin embargo los políticos que tenemos y el gobierno que tenemos hasta ahora se dedica a hacer excepciones por sistema, no solo en este tema, sino en todos. Entonces nuestra postura se limita simplemente a ratificar lo que defendemos, esa Carta de Derechos Humanos. Está clara que la dispersión es saltarse la carta a la torera, la Carta de los Derechos Humanos, es poner en una situación excepcional a un grupo de personas que no tienen por qué estar en esa situación, y por eso nosotros apoyamos que se termine con ese discurso y con ese tipo de política de saltarse a la torera las leyes y los principios que se supone que todos deberíamos defender. Creo que hay poco más que pueda decir, solamente remarcar lo que he dicho al principio, que siempre que hay un tema del que Podemos tenga que dar una opinión, desde luego en Marañain, es un tema que tenemos que discutir entre todos los que formamos Podemos, que somos todos los que se quieran acercar y formar parte de Podemos. Por eso será difícil que escuchéis, como muchas veces se intenta, ¿no?, dirigir el discurso. Pues Podemos dice que va a pasar no sé qué, o apoyan tal cosa o tal otra. Esos apoyos acaban siendo siempre el resultado de la participación de todas las personas. Así que también os queremos animar a que participéis con nosotros para cambiar esto que no nos gusta. Para hablar de algo que es, como se ha dicho, cuesta mucho hablar y cuesta más aún entender. Y yo voy a hablar como una persona normal, a pesar, Jorge, de ser militante, de ser político en activo y todas esas cosas, pero que soy una persona normal, en fin, me lo considero absolutamente. Y desde esa visión de persona que está, aún me queda un poco de tiempo,
actuando en política. El tema del que estamos hablando es una evidencia, una más, pero una muy importante, de la ausencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se identifica, y hay que identificarlo absolutamente, o sea, es un concepto estrictamente democrático. Y no hay democracia, la democracia está muy coja, muy coja, muy coja, si hay circunstancias que son absolutamente incompatibles con un Estado de Derecho. Y la dispersión es una consecuencia de esa ausencia de Estado de Derecho. Es más que la dispersión, porque primero, hay una legislación excepcional. Hay una legislación excepcional que afecta tanto a órganos jurisdiccionales, Audiencia Nacional, como a una legislación penal y carcelaria, no sé si es el nombre exacto, que es penitenciaria, gracias, que se hace, se acomoda, se arregla, se modifica en función de unas circunstancias concretas, que tienen nombres y apellidos. Y eso es lo más contrario posible a lo que tendríamos que entender un Estado de Derecho en una democracia que merezca tal nombre. Eso como una premisa que desde mi punto de vista es absolutamente básica para poder entender más cosas. En su día la dispersión se justifica pues como una excepcionalidad teórica para que tal, para que cual, para esto, para lo otro, para que no puedan hablar entre ellos, para que no generen una opinión conjunta. Usted. En el fondo es otra cosa, muy diferente. Luego diré lo que me parece a mí que es. En principio, todo esto, de lo que estamos hablando, son vulneraciones absolutas y totales de los derechos humanos. Y ya lo habéis oído antes de que lo diga yo ahora, porque ya se ha dicho con bastante claridad y rotundidad. Hay un tratamiento absolutamente discriminatorio. Todo esto no se hace para la población reclusa, para la población penitenciaria. No, no. Se hace para determinadas partes de esa población reclusa. Y tiene origen en la filiación de esas personas, no en la actitud que puedan tener. A este lo castigamos porque se está comportando mal y ha hecho no sé qué cosa y merece... No, no, no. Es por la filiación. ¿Este de dónde viene? ¿Por qué está penado? Al paquete. Es una discriminación que se traslada del penado, del preso, de la presa, se traslada a la familia, a sus allegados, a sus amigos. Se les discrimina, por tanto, en el mismo paquete, porque es que es vuestro. Ese que está por esto es vuestro. Y como antes, no, me parece que era Aitor, decía, pues esa sensación de la gente que hay por allá, que muchas veces no las puedes explicar. Hay una expresión que se suele usar y se ha usado muchas veces, que suele ser, algo habrán hecho. Bueno, pues los familiares, que son los suyos. Pues lo siento, Gorka, pero me voy a tener que alargar un poco. Es una forma de agravar la pena, de agravarla. Porque la sentencia, sea buena o sea mala, sea justa o sea injusta, ha dicho lo que ha dicho. Y esto es una forma de agravar la pena. Permite ese trato absolutamente degradante, como lo estamos viendo permanentemente y conociendo en el propio centro penitenciario, porque lo permite. Y es además una injusticia que, si miramos a fondo, yo creo que proviene mucho más de un afán de venganza, de una crueldad, que desde luego un sentido de justicia. No tiene nada que ver con ningún sentido de justicia.
Yo no tengo ninguna duda. Viene de ese otro lado oscuro y malo. La finalidad, pues yo creo que la finalidad es aumentar el sufrimiento, pero así lisa y llanamente. No, para que no hablen, para que no estén juntos, para que no generen... No, oiga, que sufran más, que lo pasen peor. Y además, no limitándolo a ellos, trasladándolo a las familias, a los amigos, y efectivamente con una desgraciadísima situación de riesgo que es permanente y se evidencia pues con todas las cosas que han ido pasando.